Estamos viviendo un tiempo precioso. Yo no sé ustedes, pero estamos viviendo un tiempo precioso. Amén. Un tiempo maravilloso con nuestro Señor. Y este tiempo de Pascua es un tiempo lindo. Es un tiempo tremendo. Es una temporada alegre, ¿verdad? Es la temporada más alegre dentro del calendario de la iglesia en el cual nosotros vivimos. Es un tiempo de júbilo, ¿verdad? Luego que pasó el tiempo de la resurrección, luego que pasó la Semana Santa, estamos viviendo esta Pascua, ¿verdad? Por eso a veces en nuestros países, cuando ven a la gente muy alegre, dice, está como en Pascua, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Giovanna? Ven así, se alegre, está como viviendo en la Pascua, está con una alegría tremenda. Pero no podemos olvidar que hace poquito estábamos en Viernes Santo. Se nos murió el Señor. Fue la primera vez. Fue su muerte real. Y siempre que se nos muere el Señor, es Viernes Santo. Y aunque estemos en cualquier tiempo litúrgico que estemos viviendo, no es raro de que estas cosas ocurran. Y resulta que hemos conocido al Señor, que hemos escuchado a menudo su palabra, que hemos compartido la Santa Cena, que hemos procurado caminar guiados por su mano, y sin saber por qué en un momento determinado se presentan dificultades, nos llevan al Señor. ¿No nos ha pasado eso? Nos llevan al Señor. No sabemos dónde lo han puesto. O nos vamos nosotros mismos de su lado y nos quedamos en Él. Se nos muere o nos los matan. Amado Dios, bendice esta palabra en esta mañana que va a ser expuesta. Que esta palabra pueda calar en cada uno de nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu pueda entrar, Señor, trabajar en nuestro interior, en nuestras mentes, y que podamos entender el propósito por el cual tú nos envías esta palabra en esta mañana. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra ya ha sido leída en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, del 19 al 31. No la voy a leer otra vez, ya la hemos leído. Pero es interesante que entremos un momentito en el contexto de esta palabra. Yo les invito a que ahora nos concentremos, que nos olvidemos de todo lo que está a nuestro alrededor y que nos concentremos en el contexto que se está viviendo en ese momento que está narrándose en esta palabra. Y es que dice la palabra que estaba oscureciendo, que era el anochecer de aquel día. Y cuando es de noche, se siente todo más frío, sentimos más la soledad, sentimos más el miedo. Y cualquiera de nosotros que hemos vivido, ¿verdad?, en nuestros países, en Latinoamérica, sabemos lo que es vivir en un apagón. Amén, Margarita. Y a veces decimos hasta alumbrón, porque lo que hace es que la ponen, no la quitan, sino que la ponen 2 o 3 horas. Y muchos hemos experimentado lo que son estos apagones en la noche, ¿verdad? Ahora imaginémonos esa noche oscura, triste, por la cual estaban pasando cada uno de los discípulos. Era un desconcierto total el cual estaban viviendo. Y se preguntaban, me imagino que se preguntaban, ¿y qué hacemos ahora sin nuestro Señor?
¿Qué hacemos ahora si ya Jesús no está con nosotros? Me imagino a Pedro que se había hartado de llorar por no haber sabido mantener su palabra de fidelidad, por no haber permanecido junto al Señor en el momento más difícil. Y en un momento determinado, ante las preguntas de alguien desconocido, en un patio, se había encogido, había sentido temor y se había desmarcado del Maestro. Fue en el momento que lo negó, ¿recuerdan? Y ante las preguntas de esta mujer desconocida, Pedro dijo, no, yo no sé quién es. Sí, tú estabas con él, yo te había visto en el grupo. No, yo no tengo nada que ver con eso. También estaban allí los demás discípulos, que también habían salido huyendo como ovejas sin pastor. También les estaba remordiendo la conciencia. Y aquella sencilla y última petición del Maestro en el Monte de los Olivos, el cual le había pedido que velaran y oraran con él en aquella noche, se quedaron como, dice la palabra, que se habían quedado dormidos y no le acompañaron en ese angustioso momento, en esa angustiosa oración. Y cuando vinieron por él, se quedaron totalmente desconcertados, porque el Señor no opuso la menor resistencia, ni les permitió que se defendieran de los soldados. No pasó nada. No hubo milagro, ni una palabra de protesta, ni una maldición. ¿Por qué el Señor no hizo algo? ¿Por qué no hizo algo? Estoy aquí pensando en esa conversación que tenían entre ellos. Ustedes saben que cuando hay un problema, cuando pasa algo en la iglesia, cuando pasa algo en algún momento, la gente se reúne solamente para culparse, la gente se reúne solamente para saber lo que está pasando. Y esto era lo que estaba pasando en aquella casa donde estaban reunidos aquellos 10. No voy a hablar de Tomás hoy porque Tomás es un tema largo para hablar. Voy a dejar a Tomás, ¿verdad?, para otro momento. Pero estaban aquellos 10 reunidos hablando de toda esa decepción por la cual habían pasado. Y lo más lindo de esto, hermanos y hermanas, es que también a nosotros nos ocurre igual. El Señor sabe por experiencia y nos previene que es importante que nosotros estemos orando ante cualquier tentación. Amén. El Señor siempre nos dice que tenemos que estar orando ante cualquier tentación que pueda venir al creyente. Cuando estamos orando, cuando estamos en oración, hasta somos diferentes. Ayer venía yo en el auto por aquí, por una de estas calles, que ustedes saben que quitan la paciencia en esta ciudad, y delante de mí venía un señor cantando, sentía, ¿no?, desde su carro, que estaba cantando una alabanza altísima. Y llega una mujer, se le mete por el medio, y el hombre, en vez de hacer algo, paró y le dijo que siguiera, y le hizo así. El hombre estaba en oración, estaba en su carro, estaba manejando, escuchando alabanza. ¿Usted se imagina ese hombre si no estuviera en oración? Cuando estamos en oración, cuando estamos en comunión con Dios, las cosas las vemos distintas. Actuamos de manera distinta. Y entonces, basado en esta experiencia, el Señor siempre aconseja a nosotros como creyentes que estemos siempre orando. Que estemos siempre en oración. Y tanto que habló acerca de la tentación y de la oración, que el Señor incluye esto en el Padre Nuestro. En ese modelo de oración que el Señor escribió, pues ahí incluye, ¿verdad?, que nos libre, o que nos guarde, o que nos deje, o que no nos deje caer en tentación.
Pero ¿qué nos pasa a nosotros, hermanos y hermanas? A menudo nos vence el cansancio, la desgana, el ritmo loco de la vida a veces que estamos llevando y terminamos fallando, si somos honestos. Terminamos fallando. Se nos lleva la noche encima y también por dentro. Nos propusimos sinceramente servir al Señor. El día que nos paramos aquí y dijimos ante la iglesia, sí, yo acepto al Señor, yo le voy a servir. Lo prometimos, dimos testimonio. Hasta éramos capaces de decir, nos jugamos la vida por el Señor. Pero hasta que se presenta la ocasión, y no sé, cuando se presenta el problema, cuando se presenta algo por lo cual está pasando la iglesia, la gente se va. Aquí hay hermanos y hermanas que llevan años, ¿verdad que sí? Hermana Gloria, otros hermanos aquí que llevan 40 años acá en la iglesia. ¿Y cuántas veces la iglesia ha pasado por momentos duros? ¿Cuántas veces la iglesia ha pasado por momentos en los cuales la gente decía, pero tú eras de esa iglesia, de la segunda, donde hubo un fuego? No, yo no sé. Yo te vi por Frankfurt entrando ahí una vez. Yo no soy de ahí. ¿Cuántas veces en el momento en que hay un problema en la congregación, en el cual hay una situación ya sea pastoral o moral o algo que sucede en la iglesia, que es el momento en el que hace falta la presencia y la unidad de la congregación? No voy a decir por dónde van porque me están filmando ahí. ¿Verdad, Nancy? ¿Dónde está Nancy? No veo a Nancy, está con los niños. Pero sabemos qué es lo que ocurre cuando a veces hay problemas y situaciones en la iglesia, que es cuando más firmes tenemos que estar. Por eso es que el Señor nos exhorta a que siempre estemos orando. Cuando hemos cometido ese error, cuando hemos cometido una traición, hay un pecado, y nos venimos abajo sin remedio. Cuando nos llegan las decepciones, ¿cuántos no hemos sido decepcionados? Amén. ¿Qué pasa cuando llegan las decepciones? Cuando esperamos esa intervención milagrosa de parte del Señor y que no llega ese milagro. Queríamos esa señal y no la veo por ninguna parte. ¿Qué pasa cuando mis problemas no son resueltos? Hay varios estudios que me he leído en estos tiempos donde dice que ahora en estos momentos de pandemia dice que ha creado muchos agnósticos, y que la asistencia a las iglesias ha mermado. Y es cierto. Es cierto que en estos tiempos ya vemos que las personas, hay gente que ya no ha venido más a la iglesia. Hay personas que ponen la justificación todavía del miedo, de la pandemia, y mejor lo veo por Zoom, o mejor lo veo de otra manera, pero no llego. Y el caso es, hermanos y hermanas, que acabamos confundidos, acabamos desencantados, desanimados, como aquellos 10 que estaban allí en ese momento. Ahora bien, los discípulos en aquella casa, pasando por todo este desencanto, pasando por todo este sufrimiento, ¿cómo estaban? Desanimados, y tenían sus puertas cerradas. Porque cuando uno está en ese estado de ánimo, cuando uno no se siente bien, cuando uno está así de esa manera, lo primero que hacemos es que nos cerramos. Cerramos nuestras puertas. No solamente las puertas de nuestra casa, sino también las puertas de nuestro corazón. Nos cerramos totalmente. Y eso de los cerrojos tiene mucho que ver con nosotros. Porque somos especialistas en encerrarnos cuando las cosas van mal.
En lugar de buscar soluciones, en lugar de buscar algo mejor, lo que hacemos es que nos cerramos. Y hay algo importante, hermanos y hermanas, que tenemos que saber. Que cuando vienen los problemas, no es para que nos estemos quejando, es para que estemos buscando soluciones. Todo es una queja por esto y una queja por lo otro y una queja por lo otro. No es momento de quejas, es momento de buscar soluciones. No es momento de encerrarnos a llorar, de lamentarnos, de buscar culpables. No es momento de aislarnos de todo el mundo, de trancar nuestras puertas y ventanas exteriores e interiores. No es momento tampoco de tragarnos el problema nosotros solos. Siempre decimos que no entre nadie. No nos gusta que nadie se envuelva en nuestra tristeza, en nuestro miedo. Y todo esto que estaba pasando en cada uno de los discípulos no era solamente miedo a los judíos, ni a la sociedad, ni a lo más cercano. También sentían miedo y vergüenza de que mira el tiempo que era, mira todo lo que estaban viviendo, y todavía el Señor no se les había aparecido. Así se sentían cada uno de ellos. Así como muchos de nosotros se puede sentir mal, incómodo o avergonzado cuando vemos que cuando usted ora, cuando usted está en comunión con Dios y usted ve que Dios no ha concedido la petición que usted ha pedido. Usted siente esa vergüenza de compartir su fe con otros, o con su familia, con su pareja. Pues ese momento duro, es el momento de buscar más profundamente a nuestro Dios. Es el momento de vivir esa experiencia, hermano. Cuando usted está pasando por un momento difícil, ese es el momento de usted vivir ese encuentro con Jesús. Porque si hay algo lindo en nuestra vida cristiana, es que en el momento más difícil de nuestra vida, el Señor Jesús se aparece. No nos deja solos en ningún momento. Y en tales circunstancias, el resucitado entonces se presenta y se pone en el medio, como a él le gusta estar. Fíjense bien, en el medio de las circunstancias, en el medio del problema, en el medio del ataque, en el medio de lo que usted está pasando, Jesús se presenta. ¿Lo creemos o no? Jesús se presenta en ese momento. ¿Por qué? Porque es suya la iniciativa, hermanos y hermanas. La iniciativa de aparecerse, la iniciativa de buscarte, la iniciativa de salvarte, viene de Jesús. Es Él el que toma la iniciativa, es Él el que da el primer paso. Y también hoy, en este domingo, en este templo, en nuestro culto, el primero en llegar, el primero en dar el paso, es el Señor Jesucristo también. Y lo hace con todo el poder de su palabra, con todo el poder de su espíritu, y ofrece una serie de palabras que son transformadoras, que quiero compartir con ustedes en esta hora. Y la primera de esta palabra que el Señor dice es paz a vosotros. Por 2 veces repite, paz a vosotros. ¿Y cómo sabe el Señor? El Señor sabe lo que necesitamos. A lo mejor necesitamos que lo diga muchas más veces. En todo caso, que acojamos nosotros esa paz. Y deja que esta palabra alcance hasta el último rincón de cada una de nuestras inquietudes, en nuestro corazón. Porque solamente el Señor Jesús nos puede dar esa paz. Paz. Paz y nuestras tensiones
nuestras ansias, nuestros agobios se irán disolviendo. Siempre que oramos es la primera palabra que el Señor nos dirige. Paz. Cuando nos reunimos como iglesia, paz cuando estamos desconectados, cuando estamos desconcentrados o desencantados. Yo le invito a usted que repita siempre, como dicen algunos hermanos, el hermano Rey, algunos hermanos, repita siempre, paz. Siempre diga eso, paz en todo momento. El creyente tiene que ser conocido como alguien de paz. Cuando alguien está como loco allí, sin saber, sin encontrar solución, el creyente está en paz. Y en paz porque sabe que en el medio de cualquier problema va a llegar el Señor. Y paz porque sabe que en toda situación difícil el Señor está contigo. Gloria a Dios por eso. Pero esto no acaba aquí. Hay otra palabra que el Señor dice. Hay otra palabra que el Señor nos entrega. Y es la palabra alegraos. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? ¿Cuántos tienen paz en esta mañana? Amén. Primeramente la paz. Y después la alegría. Porque sin paz no hay alegría. Sin paz no hay alegría. Alegraos. ¿Y alegraos por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque todo tiene una salida. Así que usted tiene paz en el medio de la tormenta. Usted tiene paz por lo que usted está pasando en su vida ahora. Pero también usted está alegre. Porque usted sabe que lo que usted está pasando no es para siempre. ¿Entendieron eso? Lo que usted está pasando no es para siempre. Usted está en paz en el medio de la enfermedad, en paz en el medio de la tensión que pueda estar viviendo, en paz como iglesia en el medio de lo que pueda estar pasando, y también alegre, porque el problema no dura siempre. Siempre que hay muerte, hay resurrección. Entonces, alegraos, porque todo tiene salida. Alegraos porque Dios está de tu parte. Está de nuestra parte. Dice la palabra de Dios que si Dios es con nosotros, ¿quién contra vosotros? Y aunque tengamos que sufrir un poco de pruebas, la última palabra va a tener el Señor. ¿Ustedes saben por qué también? Porque la oscuridad, el fracaso, la injusticia, el pecado y la muerte no tienen la última palabra. Y lo voy a repetir para que lo grabemos bien. Ni la oscuridad, ni el fracaso, ni la injusticia, ni el pecado, ni la muerte tienen la última palabra. Podemos vivir todas estas cosas con esperanza y con confianza. Porque al igual que la paz y la alegría profunda, son signos distintivos de un cristiano que se ha encontrado con Jesús. Es triste decirlo, pero si un cristiano no está viviendo en paz y en alegría, es difícil que podamos creer que haya tenido un encuentro genuino con Jesús. Porque cuando hay un encuentro genuino con Jesús, usted siente paz y siente alegría. Y es por eso que si alguien no ha tenido o no ha sentido esto, es una invitación de parte del Señor que vengamos a su encuentro para que podamos comprobar lo agradable y lo hermoso que es encontrarnos con el Señor. Y número 3, como el Padre me envió, así también yo los envío. Y vaya qué responsabilidad. Resulta que después que fallamos, fíjense bien, después que fallamos, después que traicionamos, después que nos hemos sentido temerosos, el Señor nos corresponde. ¿Y cómo nos corresponde? Abriendo puertas y ventanas y haciéndonos salir de nuestros encierros y de nuestras inseguridades. ¿A dónde? ¿A qué?
¿Saben a dónde y a qué? A hacer lo mismo que Él hizo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Somos enviados de la misma forma que el Padre le envió a Él. Qué interesante, ¿verdad? Tenemos, hermanos y hermanas, a pesar de los problemas, a pesar de todo, que seguir anunciando las buenas nuevas del reino del Señor. Seguir anunciando que hay un Dios de amor. Y ya que Jesús tomó en serio aquel encargo de su Padre, con lágrimas y con sangre, porque nosotros los seres humanos lo necesitábamos, hoy confía en que nosotros también hagamos lo mismo, porque hay otros que necesitan una experiencia con Dios. Hay otros que necesitan también de la palabra del Señor. Por último, también nos dice que recibamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que no vino solo en aquel día, ni solo en el bautismo, sino que siempre estuvo con Él desde el primer momento hasta el final. Siempre que andamos mal, siempre que tenemos una misión encomendada de parte de Dios, siempre que el Señor nos encuentra con una frágil herida, nos recuerda que Él nos ha dado y nos ha sellado con su Espíritu Santo. ¿Entiende usted eso? Siempre tenemos que tener en cuenta que no estamos solos. Tenemos su Espíritu, que es la fuerza que permitió al Señor ser un testigo del Padre desde el día del bautismo y superar la noche y superar la crucifixión. Y también el mismo Espíritu que le sacó del sepulcro y le mantiene vivo hasta hoy. Es también nuestra fuerza. ¿Entendemos bien? Ese mismo Espíritu que hizo toda esa obra es también ese mismo Espíritu que está hoy contigo y conmigo. Así que no tengamos miedo de hacer nada. No tengamos miedo de anteponernos a las cosas que nos ocurren, porque no estamos llevando la obra de Dios solos, iglesia. El Espíritu Santo está en la iglesia, está con nosotros para que podamos llevar la obra a otros, a pesar de los problemas que podamos estar pasando. Y a quienes perdonemos los pecados, fíjate que si el Señor se presenta a sus discípulos, si el Señor nos visita en nuestras celebraciones, si nos permite acercarnos también a la mesa, sin merecerlo. Fíjense bien, si cuenta con nosotros para seguir haciendo su evangelio y extendiendo el reino, es porque Él nos ha perdonado todo. Si a pesar de todas las cosas que hemos hecho, si a pesar de todo lo que aquellos discípulos habían hecho, que se habían ido, que se habían escondido, que habían cerrado sus puertas, el Señor vino a ellos nuevamente, les entendió, les comprendió y les perdonó. Es el mismo Señor que hoy lo hace contigo. Después que tú le traicionaste, después que tú has hablado mal de Él, después que tú le has crucificado unas cuantas veces al Señor, el Señor viene a ti, el Señor se encuentra contigo, te perdona y te dice, ve y lleva mi misión. Eso es algo maravilloso. Porque si yo te perdoné a ti todos tus pecados, tú también tienes que perdonar a todo el que haga algo contra ti. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha perdonado todo. No dice algunas cosas, dice todo. Todo nos ha perdonado el Señor. ¿Cuántos estamos perdonados aquí? ¿Cuántos se sienten perdonados? Amén. Porque el Señor ha perdonado todo, dice su palabra. A pesar de todo,
El Señor nos perdona para perdonar. Nos reconcilia para que nosotros reconciliemos. Y qué hermoso que aquí está toda la visión de la iglesia. Alcanzar, restaurar, discipular y enviar, porque eso hizo Dios con nosotros. ¿Cómo no vamos a hacer eso, iglesia? ¿Cómo no vamos a alcanzar, ni restaurar, ni discipular, ni enviar, cuando eso lo hicieron con cada uno de nosotros? Tenemos que hacerlo nosotros con los demás. Y es por eso como hacemos el llamado a las células, el llamado a lo que tengamos que hacer, tenemos que hacerlo. Porque la iglesia deja de crecer y deja de ser iglesia cuando dejamos de hacer nosotros lo que Cristo hizo con nosotros. Es por eso que vemos la iglesia en las situaciones en que la vemos. Porque no estamos viviendo el Evangelio. No estamos viviendo el Evangelio, hermanos y hermanas. Cuando dejamos de hacer lo que Jesús hizo, cuando dejamos de hacer lo que Dios hizo por nosotros, la iglesia deja de ser iglesia. Será otra cosa, pero iglesia no está haciendo, porque solamente somos iglesia cuando amamos, cuando restauramos, cuando edificamos, cuando perdonamos, como mismo el Señor lo hizo con nosotros. Gloria a Dios por eso. Es por eso, amados hermanos, que podemos estar pensando a veces que no sentimos esa paz del Señor, que no experimentamos esa profunda alegría, que no estamos seguros de saber si hemos sido perdonados. Podemos sentir que no sentimos esa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y podemos ver a Tomás. Si usted no siente nada de eso, mire a Tomás y tenga paciencia, que ya le llegará su momento. Aunque también hay muchos Tomás en la iglesia. Tomás no recibió la bendición, ¿verdad, Marta? Tomás no recibió la bendición, ¿ustedes saben por qué? Porque no se estaba congregando. Tomás sencillamente dice que estaban los hermanos reunidos para lo que fuera. Estaban reunidos, pero Tomás dice que andaba por otro lado. ¿Y cuántas veces hay hermanitos y hermanitas que no se reúnen, que no se congregan, que toman su sabática, que se van para el parque a las 10 de la mañana, el domingo, sí, el domingo a las 10 de la mañana? O si es tiempo de frío se van a esquiar. ¿Ah? Y si llueve no vienen, y si nieva, y si está a 100 de temperatura, ay pastor, no, hay que cerrar el templo porque está a 100, hay mucho calor, no se puede ir al culto. ¿Cuántos Tomás no vemos así? Todos ellos estaban ahí recibiendo al Señor, viviendo la bendición, pero Tomás no estaba. Por lo tanto, Tomás había vuelto hasta incrédulo porque no estaba ahí. Y a veces los hermanos, cuando no se congregan, cuando no están ahí, se vuelven hasta incrédulos, como Tomás. Ah, sí, pasó eso en el culto. Hasta que yo no lo vea, no lo creo. Ese espíritu de Tomás no puede estar en ninguno de nosotros. Pero aún así, para aquellos Tomases y Tomasas, aún así hay oportunidad. Porque como el Señor lo llamó, lo eligió y lo escogió y lo hizo su discípulo, aún así le dio la oportunidad y se le volvió a aparecer en otro momento y le dijo, mira, aquí está. Toca mis manos, toca mi cuerpo para que vea que soy yo. Y ese Tomás fue el primero que dijo, Señor y Dios. Le llamó Dios a Jesús después de esa experiencia. Así que, hermanos y hermanas, yo te invito de esa manera a que nos animemos y a que no dejemos de congregarnos para que sigamos viviendo juntos esta experiencia. Porque la experiencia con Cristo se lleva juntos. Hoy en día se predica lo contrario, lo individual, y tú y él. No, la experiencia esta que vivimos juntos en congregación es cuando el Señor viene y se presenta.
de una manera especial. Por eso, amados y hermanas, hermanos y hermanas, necesitamos experimentar como iglesia un nuevo inicio. Y a partir de esta perspectiva o de esta presencia viva de Jesús en medio de nosotros, solo debemos dejar que Jesús ocupe el centro de nuestra iglesia, el centro de nuestra familia, el centro de nuestros proyectos, porque solo Él nos puede impulsar a una verdadera comunión, solo Él puede renovar nuestros corazones, y es Jesús quien puede descansar, quien puede desencadenar ese cambio de horizonte y traer la liberación que como pueblo necesitamos. El clima nuevo de paz, de serenidad que tanto necesitamos para abrir las puertas y ser capaces de compartir el Evangelio con todos aquellos que lo necesiten en nuestro tiempo. Solamente cuando hay paz hay tranquilidad, y esa es la que nos permite abrir las puertas. Alguien una vez al principio que yo llegué acá, no sé si Rey lo recuerda, decía: ¿cómo ustedes en el medio de esta comunidad en que ustedes viven tienen la puerta abierta? Ellos se quedaron maravillados cómo nosotros en medio de esta comunidad tenemos la puerta abierta. Tenemos la puerta abierta porque tenemos la paz y la seguridad de que aquí se está predicando la palabra del Señor y que nada malo puede pasar. Entre quien entre por ese lugar. Así también sucede en cada uno de nosotros. Cuando tenemos y experimentamos la paz de Dios, predicamos el Evangelio. Predicamos su palabra. Sin miedo. Sin temor. Por eso, durante toda esta semana, hermanos, yo les exhorto a que usted diga de lo más profundo de su corazón: Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Pon nombre a personas concretas, a hermanos. Y les invito a que usted busque ahí en su libreta donde usted está copiando, que usted busque los nombres de hermanos y hermanas que necesitan aumentar su fe. Pero también ponga ahí los nombres de hermanos y hermanas con los que usted tiene que juntarse para que también su fe aumente. Hay hermanos aquí en medio nuestro, los cuales tenemos que juntarnos un poco más con ellos para que se nos pegue de la fe que ellos tienen y de su entrega al Señor. Pongámonos de pie en este momento, vamos a, antes de orar. Y quiero que recordemos siempre, hermanos, que el Señor te llama. El Señor nos llama a cada uno de nosotros para que nos esforcemos en transmitir la paz y la alegría de la resurrección a todas las personas que lo necesiten. Hoy pidamos a Jesús que abra cada uno de nuestros corazones y que nos llene de esa paz que solamente Él nos puede dar. Y sí, y si aún nos cuesta acercarnos y tocar ahí a ese Jesús, podemos tocarlo a nuestro hermano y a nuestra hermana, porque todo desde allí nos puede llevar a cambiar. El Señor está aquí en medio nuestro. El Señor está obrando en medio nuestro. En el medio de las críticas que podamos tener, de los problemas que podamos tener, Él viene y se hace presente ahí, se para y dice: ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Aquí están mis manos. Mira las heridas de mis manos. Mira las marcas de mi cuerpo. Yo soy Jesús. Ese es Jesús que vino a traernos paz y seguridad. Y quiero que hoy usted salga por esa puerta
sintiendo paz, sintiendo seguridad y alegre. Porque el problema por el cual usted está pasando no va a durar mucho. O tal vez ya esté terminando, o tal vez ya terminó. Porque con el Señor todo cambia. Amado Dios, te damos gracias en esta hora. Porque sabemos, Señor, que tu presencia en medio nuestro lo cambia todo. A veces la realidad no es lo que estamos pensando. La realidad comienza, Señor, con tu presencia. Esa presencia que tanto necesitamos, que tanto anhelamos, para que podamos vivir esa experiencia contigo. Yo te pido ahora, Señor, que como iglesia podamos seguir adelante. Aún en medio de dificultades, ya sean económicas, ya sean dificultades de otra índole, de relaciones, de lo que sea. Tú nos has traído hasta aquí. Tú has creado, Señor, este lugar. Y aquí permaneceremos en paz y seguros. Porque tú estás con nosotros. Porque tu presencia está en este lugar. Y aunque vengan vientos, aunque vengan tormentas, aquí estaremos en paz. Porque tú estás obrando. Aunque veamos, Señor, que no podamos sentir tu presencia en muchas ocasiones, sabemos que tú estás ahí, obrando en el medio nuestro. Gracias, Señor, porque tu muerte y tu resurrección nos dan vida, y vida en abundancia. Bendícenos, Señor, y perdónanos por las veces que dudamos de tu presencia, que dudamos de tu poder, que dudamos de tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por sus méritos en la cruz del Calvario. Amén y amén. Gloria a Dios.